Pastas, 299, 187, 159, 169, 205. Si solamente tengo 30 pesos, ¿puedo pedir la quinta parte de una pasta? Vienen completas las órdenes. Bueno, muchas gracias. Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura más. Vamos a ser completamente honestos y admitirlo. La mayoría de nosotros no comemos como deberíamos. Sobre todo cuando nos encontramos en jornadas laborales largas o intensas horas de escuela. Solemos comer lo primero que nos encontramos en la calle. Taquitos de canasta, papas fritas con salsa, comida chatarra de todo tipo. ¿Pero por qué? ¿Será la facilidad con la que la encontramos en nuestra vida cotidiana? ¿Sus precios relativamente accesibles? ¿O será simplemente que nos gusta comer lo que claramente no deberíamos? En este video investigaremos un poco al respecto. Vamos a visitar diferentes tipos de lugares de comida que se pueden encontrar muy fácilmente por la ciudad. En cada uno de ellos nos vamos a poner un límite para gastar de 80 pesos, que son aproximadamente 4 dólares americanos. 4 dólares, ya vale 20 pesos el dólar. Ese es otro tema. E intentaremos determinar si realmente el dinero es una razón para no alimentarnos bien o si es una simple excusa. Y el primer lugar que visitaremos será una cocina económica. Me imagino que no solo pasa en México, que existen este tipo de lugares por todos lados que te sirven un menú completo con sopa, ensalada, plato fuerte hasta postre por precios muy accesibles. Por ejemplo, aquí el menú cuesta 45 pesos y es, en mi opinión personal, lo que más se aproxima a la comida casera, la comida que te solía hacer tu mamá y vaya que extrañas cuando empiezas a trabajar. Se puede comer de una manera balanceada por un precio bastante accesible. En este lugar, por la módica cantidad de 45 pesos, pudimos conseguir un plato de sopa, un vaso de agua de sabor, la pedí de Jamaica, un plato de arroz, un plato de carne, frijoles y ensalada bastante bien servido, e inclusive te incluyen tortillas, limones y salsa. Todo esto por 45 pesos, amigos míos, y está en efecto muy bien. De verdad, no te quedas con hambre. La carne se ve muy bien cocinada, la ensalada tiene lechuga, pepino, manzana, zanahoria, la sopa es de papa y el vaso de agua es posiblemente de unos 400 mililitros. Obviamente no me voy a comer todo esto, vamos a visitar varios restaurantes hoy, pero estoy seguro que podemos encontrar a alguien en la calle a quien toda esta comida le puede ser de mucha utilidad. Compré esta comida y me sobró muchísimo. ¿No te gustaría tenerla? Órale, carnal. Que estés chido, suerte. Sé que a muchos de ustedes les molesta cuando me grabo regalándole algo a alguien, pero créanme, no es para hacerme la buena persona, el buen samaritano. Ay, Pokémon, deja de estar cazando. Pokémon. En este caso en particular lo documento para que se vea que no se está desperdiciando la comida. La segunda opción que probaremos serán los tacos de canasta. Tacos de canasta, una de las opciones más comunes para comer en la calle, porque son ricos, llenan y la verdad son muy económicos. ¿Cuánto cuesta la orden? 20 pesos. ¿De qué tienes? Chicharrón, frijol y papa. Entonces, 20 pesos nos va a dar una orden de tacos de canasta. Perfecto, hermano, gracias, Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tacos por 20 pesos. De a 4 pesos el taco. Sin lugar a dudas es muy económico, pero quiero que chequemos este pequeño detalle. Sí es un poquito grasosito. El sabor es bueno. De los 80 pesos que dijimos que tenemos, nos sobran 60 pesos para comprarnos un agua, un refresco, un postre. Pero no sé si nos estamos alimentando de la mejor manera posible. ¿Por qué les gustan? Cuéntenme. Porque pues son económicos y era nuestra única opción. O sea, después de estos tacos, ¿ustedes planean comer algo más o esta va a ser su comida del día? No, esto ya va a ser nuestra comida. Yo creo que ya la comida del día. Nuestra tercera opción, un restaurante de comida rápida. Escogí McDonald's pues es posiblemente la cadena de comida rápida más grande del mundo. Todos lo hemos comido, a la mayoría de nosotros, aunque sabemos que no es bueno para nuestra salud, nos encanta. Vamos a ver para qué tanto o qué tan poco nos alcanza con nuestros 80 pesos. A diferencia de lo que muchos podrían creer, este tipo de lugares no manejan precios del todo accesibles. Sí, resulta más barato que ir a comer a un restaurante de lujo, pero si lo comparamos
comparamos con los precios de la cocina económica, estos se despegan muchísimo. 77 pesos por los combos más sencillos, 88 pesos por un combo un poquito más llenador, y si quieres un combo premium ya te cuesta arriba de 100 pesos. En este establecimiento, con nuestra módica cantidad de 80 pesos, pudimos conseguir una hamburguesa de una carne con queso, se llama cuarto de libra, una orden de papas a la francesa, me parece que son de tamaño mediano, y un refresco. Se me hace que no es una comida del todo llenadora, no es tanta comida. La hamburguesa, lo reitero, es delgada, es de una sola carne con queso. Las papas no es una orden exactamente colosal, y el refresco pues es un refresco de maquinita. Lo que sí es que maneja el factor que es muy rico. Por alguna razón nos gusta esta comida, aunque sabemos que es mala para nuestra salud, aunque sabemos que no estamos consiguiendo lo más que podemos por nuestro dinero. Nos encanta comprarla, nos encanta consumirla. ¿Me permite regalarle esta comida? Gracias, hasta luego. Nuestra cuarta opción para comer accesible por la ciudad: un Oxxo. Aquel que no sea de México posiblemente no sepa qué es un Oxxo. Es una tienda en la cual encuentras prácticamente de todo a cualquier hora del día, 24 horas abierta. Y al ofrecer opciones como hot dogs o sopas instantáneas, muchos oficinistas y estudiantes lo han adoptado como un hábito para comer en su vida diaria. ¿Es accesible? Por supuesto que sí. Vamos a ver para cuánto nos alcanza con nuestros 80 pesos. Supongo que podríamos llevarnos este emparedado que cuesta 31 pesos, un refresco que cuesta 10 pesos, para llenarnos bien unas papas de 15 pesos, y de postre un gansito que cuesta 10 pesos. Nos gastamos 66 pesos, 21 pesos más que en la comida corrida, 11 pesos menos que en McDonald's. Estoy seguro que si te comes todo esto sí te podrías llenar, pero no sé qué tan buena idea sea alimentarte de sándwiches instantáneos, papas conservadas y pastelillos empaquetados. ¿Me permite regalarle esta bolsa de alimentos? Gracias, hasta luego. Y por último vamos a intentar gastar nuestros 80 pesos en Italianis. Italianis es un restaurante de clase media que no es carísimo, pero tampoco es lo más accesible que hay. No sé para qué tanto nos vaya a alcanzar con nuestros 80 pesos. Acompáñenme. Inspeccionemos el menú. Veamos: bebidas de 60 pesos, smoothies de 67 pesos. Supongo que la bebida más barata es la soda italiana de 49 pesos. Nos alcanza perfectamente para eso una soda italiana, y nos quedan 31 pesos para algo de comer. Pastas: 299, 187, 159, 169, 205. Al parecer tenemos un pequeño problema. Si solamente tengo 30 pesos, ¿puedo pedir la quinta parte de una pasta? Vienen completas las órdenes. Bueno, muchas gracias. Oh, vaya, fuimos vencidos por el sistema, amigos míos. En este lugar, con nuestra módica cantidad de 80 pesos, nos alcanzó para una soda italiana. Por lo menos está bonita, está bien adornada. Tiene aquí su pequeña maracuyá, trocitos de fruta por aquí, y nada más, básicamente eso. Pero por lo menos nos sobran 31 pesos para dejarlos de propina al mesero. ¿Tú entre semana sueles comer en tu casa o afuera? Afuera. En las calles. En la calle. Yo a veces en la calle, yo sí en mi casa. En la calle. En la calle normalmente. En mi casa. ¿En qué lugares? Pues en tiendas de la esquina como de hot dog, hamburguesas, rebanadas de pizza. En el puesto de tacos enfrente de mi escuela. Yo igual en el puesto de tacos. En los puestos de taquitos. Lo que te topes primero. Taquerías, tortas, cosas rápidas, comida rápida. Tacos. Si consideramos únicamente el valor individual de las cosas que compramos, tal vez lo más económico fue la orden de tacos de canasta. Pero si añadimos el hecho de que posiblemente con una sola orden no nos llenemos y que quizá no sea la mejor manera de alimentarnos, nuestra mejor opción en definitiva fue el menú de la cocina económica. Entonces no, el dinero no es la razón por la cual nos alimentamos como no deberíamos. Sin embargo, nos fascina alimentarnos con comida rápida y comida de la calle. No tanto que me gustan, sino que es más rápido. Es más fácil y es mejor, tal vez más rico. Es grasosa, es muy rica y
Práctica igual, te quita menos tiempo. Es muy práctica. Pues su sabor. Pues más que nada porque como son lugares de comida rápida y luego muchas veces el tiempo no nos lo permite, pues es de esta forma en la que pues, me alimento. Podemos decir que es por falta de tiempo, que porque es más fácil encontrar un lugar de comida rápida en la calle, pero sigo pensando que son puras excusas que nos ponemos. En verdad, encontrar un restaurante económico y que ofrezca buenas ofertas para alimentarte no es para nada difícil. Me atrevería a decir que por la ciudad se ven casi tanto como taquerías. Así que no nos compliquemos, simplemente nos gusta comer cosas que sabemos que no son buenas para nosotros. ¿Cuántos documentales se han publicado que exponen cómo se hacen las hamburguesas en cadenas tan grandes como McDonald's? ¿Cómo se hace el pollo frito que se vende en Kentucky Fried Chicken? En general, ¿qué tanto daño nos puede hacer la comida rápida? Y aún así, estas compañías siguen vendiendo millones y millones. ¿Por qué será eso? ¿Por qué, aunque sabemos que la comida procesada es muy mala para nosotros, la seguimos consumiendo y vaya que la disfrutamos? Yo digo que porque, o sea, aparte de que te da flojera llegar a tu casa y hacerte de comer y ya vienes cansado del trabajo, y ya te tengan tu comida hecha y no la tengas que hacer tú. No sabe tan mal, o sea, está rica y pues es fácil, rápido. ¿No es cierto eso que tienen como una especie de químicos o algo así? Que nos llama, que tienes que comer aunque engordes, aunque te enfermes, aunque lo que sea. Es como el antojo, ¿no? De tenerlo. El antojo y el sabor. La comida en sí tiene como algo que es adictivo, que como que te atrae a comer más y es como de, ah, sí, Burger King, vamos de nuevo. Yo creo que es más como que la mercadotecnia, a pesar de que ya sabes que a lo mejor es de rata o lo que digan, pero pues el comercial te llama la atención. La publicidad no me parece una idea tan descabellada, pero tampoco me parece que se debe 100% a eso. A final de cuentas, y recalcando que esta es únicamente mi opinión personal, comemos cosas que tal vez no deberíamos porque nos brindan una felicidad momentánea, como si fuera un placebo de bienestar. ¿Esto es algo malo? No creo. Simplemente buscamos lo que en el momento nos hace feliz y tratamos de no complicar mucho nuestro pensamiento. Pero como siempre, lo importante en este tipo de videos es ¿tú qué opinas? Déjalo en los comentarios de aquí abajo. Muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. En verdad espero que haya sido de tu agrado y nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo.